Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a estar viendo lo que son las infecciones gastrointestinales y como ya saben tienen que ir resolviendo las actividades de la guía a la par para poder seguir con la lectura. En esta clase vamos a tener primero que nada los objetivos y ahora nos toca identificar los microorganismos de la flora normal intestinal, identificar los microorganismos más importantes de infecciones gastrointestinales, conocer las condiciones de la toma de muestra para un coprocultivo, conocer el procedimiento bacteriológico a seguir con la muestra que llegue al laboratorio e interpretar los diferentes casos clínicos y resultados bacteriológicos. Como siempre, vamos a comenzar nuestras clases haciendo un repaso de lo que es la anatomía del centro de infección que vamos a estudiar. Ahora nos toca lo que es anatomía del aparato digestivo. Este es el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo, es decir, todo lo que involucra el catabolismo de los nutrientes, la ingestión, la absorción, la excreción, todo eso va a estar a cargo del aparato digestivo. Y bueno, está conformado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, ano y las glándulas anexas, como ser glándulas salivales, hígado, páncreas y bueno, también la vesícula, ¿no? Ahora, las infecciones gastrointestinales, al igual que en las respiratorias, cierto que teníamos las infecciones altas y bajas, acá hay algo similar. Vamos a tener infecciones gastrointestinales altas y vamos a tener infecciones gastrointestinales bajas. Ahora, ¿qué es lo que nos va a decir? ¿Qué parámetro vamos a usar para diferenciarlas? Va a ser el ángulo de Treitz. No sé si ustedes se acuerdan por anato, el duodeno, cuando finalizaba y ya se convertía en yeyuno, el punto que se usaba de referencia era el ángulo de Treitz, ¿cierto? Así que el momento en que la infección pase de este ángulo, vamos a llamar una infección gastrointestinal baja. Ahora, si es que está por encima, va a ser una infección gastrointestinal alta. Ahora, esto también nos sirve como un parámetro en lo que viene a ser, en muchas de estas infecciones sucede de que hay presencia de sangre, ya sea en los vómitos o en las heces. Ese temita lo vamos a tocar un poco más adelante, pero gracias al aspecto que va a tener la sangre, es que vamos a saber si es que proviene por encima o por debajo del ángulo de Treitz. Así que también de esa manera es importante saber la clasificación de infecciones altas y bajas. Un ejemplo de infección gastrointestinal alta viene a ser, por ejemplo, lo que es la gastritis. Esta puede ser provocada por una infección por Helicobacter pylori. Y también están las infecciones bajas, que puede ser una enterocolitis por Escherichia coli, por Salmonella, etc. Luego, a ver, el contagio de estas infecciones es más que nada mediante la vía oral y se va a dar cuando hagamos consumo de alimentos o líquidos, aguas, refrescos, lo que sea, que esté contaminados con las bacterias. Em, lo que sucede normalmente es que, bueno, las personas que vayan a preparar los alimentos no tengan una buena higiene, no se laven las manos, el ambiente donde sean preparados los alimentos tampoco sea muy higiénico, no esté limpio y, bueno, azares de la vida va a llevar a que en todo este ambiente desfavorable los alimentos sean contaminados y luego cuando nosotros los ingiramos nos va a causar la enfermedad. Ahora, como en todos los temas vemos la parte laboratorial de las enfermedades, en las infecciones gastrointestinales vamos a estar pidiendo los coprocultivos, que no es otra cosa que el cultivo de las heces fecales del paciente. Y
Esto nos va a ayudar en el diagnóstico sí, de las infecciones que sean bacterianas. Las infecciones parasitarias van a tener otros exámenes, como por ejemplo el coproparasitológico, de seguro ya se los han explicado en lo que viene a ser la materia de parasitología. Ahora un dato que aquí igual lo vamos a repasar un poquito más adelante y quizás ya lo vayan a entender mejor, viene a ser que en las diarreas líquidas no vamos a observar leucocitos, mientras que en lo que viene a ser la disentería, que es la diarrea con estrías de moco, pus y sangre, sí habrá una presencia de leucocitos porque en las disenterías, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es que llega sangre a las heces? Es porque hay una invasión de la mucosa intestinal y esto va a causar el sangrado. Y de nuevo, como es una infección bacteriana, va a haber un predominio de polimorfonucleares a un 80-90% bastante alto si se dan cuenta. Ahora, como en todas las infecciones, hay factores predisponentes para que alguien pueda enfermarse o no de una infección gastrointestinal. Existen los factores bacterianos, que viene a ser la dosis infecciosa, la adherencia de la bacteria, la producción de toxinas o la invasión de la mucosa. Las bacterias que produzcan toxinas van a causar diarreas líquidas, diarreas acuosas, mientras que las bacterias que sean capaces de invadir la mucosa intestinal serán las que causen disentería. Normalmente estas bacterias que causan diarreas no necesitan de una dosis infecciosa bastante alta para generar un cuadro clínico. Así que el más mínimo contacto con un alimento contaminado va a generar una infección. Luego están los factores del huésped, es decir, de nosotros, los humanos. Entre ellos se encuentra la flora normal, es decir, el estado en que se encuentra nuestra microbiota va a influir también en si somos susceptibles o no a adquirir, bueno, presentar las infecciones gastrointestinales. Luego el pH ácido del estómago. ¿Por qué es importante acá? Porque muchas bacterias no son capaces de atravesar el estómago debido a los jugos gástricos y la motilidad intestinal pueden ser arrastradas por el mismo movimiento del intestino y no llegar a desarrollar la enfermedad. Y bueno, la inmunidad, como en todo, una persona que esté inmunocomprometida no va a presentar buenas defensas ante las infecciones de cualquier índole. La gastroenteritis es la infección gastrointestinal eh, más común, podría decirles, y puede ser tanto aguda como crónica, y lo que sucede es una infección e inflamación de la mucosa del tracto gastrointestinal. Presenta distintos síntomas y signos, entre ellos las náuseas, vómitos, cólicos abdominales, fiebre, mucho ojo, fiebre y diarrea. Con el tema de la fiebre hay que tener bastante en cuenta que no solo bacterias van a estar causando diarreas, ¿cierto? También van a poder ser causadas por virus, van a ser causadas por protozoos. Y la fiebre nos ayuda a diferenciar en la mayoría de las veces si es que estamos hablando de una diarrea bacteriana, podría decirlo, de una parasitaria. Así que hay que tener ese parámetro bien presente. Y bueno, la diarrea. ¿Qué es la diarrea? La diarrea la vamos a tener como el aumento de la frecuencia de las deposiciones acompañada de una disminución de la consistencia de las mismas. Es decir, el paciente va a ir al baño más de 3 veces por día, pero la consistencia de las heces fecales va a disminuir, se va a volver más líquido. Ahora, existen distintos tipos de diarreas. Esto lo saqué del libro de Robbins y Cotrans de patología. Y bueno, creo que también tienen un mapa en su guía que les habla de diarreas osmóticas, secretoras y demás. Y quería explicárselos para que no se queden con la duda. En la diarrea secretora, esto es una diarrea que se va a caracterizar por heces isotónicas y persiste durante el ayuno.
es causada por las toxinas de las bacterias. Estas tienden a ser diarreas bastante líquidas y lo que sucede es que estas toxinas de las bacterias van a generar que se excrete más cloruro y bicarbonato, ¿ok? Y al mismo tiempo va a suceder que se va a bloquear el paso del sodio y el paso del sodio por los enterocitos y lo que sucede es que no sé si se acuerdan de histología, lo que viene a ser el arrastre del solvente. Bueno, eh, el sodio, ustedes ya lo saben, siempre arrastra agua, siempre lleva agua consigo. Así que como no está permitiendo atravesar el sodio a las células, el sodio se queda en el lumen intestinal, así que ahí también va a quedar mucha agua. Así que nuestro paciente va a estar perdiendo bastante cantidad de líquido y también va a estar perdiendo electrolitos, por eso es que decimos que son heces isotónicas. Y el tema de que esté perdiendo tanto sodio, eso es lo que va a generar que estas diarreas sean bastante acuosas, porque el sodio está arrastrando agua. Luego las diarreas osmóticas se debe a fuerzas osmóticas excesivas ejercidas por los solutos luminales no absorbidos. Remite con el ayuno. Cuando decimos que remite con el ayuno es que si nosotros anulamos ciertos alimentos de nuestra dieta, eh, vamos a ser capaces de tener la diarrea. Mientras que, por ejemplo, en la diarrea secretora, como era una diarrea causada por toxinas, no era suficiente con que eliminemos alimentos nuestro, de nuestro menú, por ejemplo, sino que tenemos que ir a atacar a quien esté produciendo estas toxinas, es decir, tenemos que tratar la infección o bueno, esperar a que pasen, porque ese es otro detalle. La mayoría de las diarreas vienen a ser autolimitadas, a no ser que se complique mucho, tenemos que esperar que las diarreas pasen, simplemente, porque sucede que si administramos antibióticos corremos el riesgo de alterar la microbiota intestinal, lo cual pone mucho más riesgo al paciente de que la infección sea mucho más complicada y de exponerlo también a otra clase de infecciones, ya que le estamos dando antibióticos y esto es un efecto sistémico prácticamente. Luego la diarrea con mala absorción se asocia a esteatorrea. Esto significa que son heces que tienen muchos lípidos, son heces grasosas y se alivia con el ayuno. Pueden ser de causa infecciosa o alteraciones metabólicas. Estas diarreas con mala absorción pueden ser causadas, por ejemplo, por una giardia lamblia, puede ser también causada por la enfermedad celíaca, enfermedad de Whipple, intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa. Todos esos me pueden generar una diarrea con mala absorción, que es por un mal metabolismo de los alimentos, por así decirlo. Y bueno, por último tenemos la diarrea exudativa, que se debe a enfermedades inflamatorias o infecciosas, y en esta clase de diarrea hay una presencia de heces mucosanguinolentas que persisten durante el ayuno. Es decir, van a ser la diarrea exudativa son disenterías y esta se va a deber a el proceso infeccioso causado por distintos agentes etiológicos. Por ejemplo, puede ser por una shigella, puede ser por una Escherichia coli hemorrágica. Ahora, en la primera parte del cuestionario tenemos de cita los microorganismos más importantes que son parte de la flora intestinal. La flora intestinal va a ser más que nada compuesta por bacilos gram negativos y entre estos tenemos, bueno, está toda la familia Enterobacteriaceae, ¿cierto? Y está la Escherichia coli, está la Klebsiella, Enterobacter, Edwardsella, Proteus, Serratia, Provincia, Morganella y muchos más. Luego, entre los cocos gram positivos que van a estar conformando nuestra microbiota normal, van a estar todas las especies de enterococos, va a estar el Staphylococcus aureus, distintas especies de streptococos también,
Y en lo que vienen a ser los anaerobios vamos a tener distintas especies de Clostridium y también a los bacteroides. La flora intestinal normal está constituida predominantemente por, y ahí tienen que subrayar, bacilos gram negativos. ¿A qué se llama disbacteriosis? La disbacteriosis va a ser una alteración de la flora intestinal. Va a ser un desbalance del equilibrio que existe en esta microbiota. Cita los microorganismos más importantes que producen infecciones intestinales. Bueno, entre las bacterias está la salmonella, está la shigella, están los distintos tipos de Escherichia coli, están las yersinias, el Clostridium botulinum, el Campylobacter, el Vibrio cholera, esos principalmente. Entre los virus también hay muchos y los más comunes son el virus Norwalk, el rotavirus. El rotavirus tiene vacuna por suerte, así que es cada vez más raro ver casos. El rotavirus también es una, bueno, ya no tanto por el tema de la vacuna, pero sí es el causante de los principales causantes de diarrea en menores de 2 años y también causantes de muertes por diarrea en los niños. También está el adenovirus, norovirus, astrovirus, todos estos virus causan diarreas. Entre los parásitos, ustedes más que seguro que ya los han avanzado en parasitología, los primeros temas se enfocan en las diarreas. Están la entomoeba histolítica, Giardia lamblia, Balantidium coli, está lo que es el Cryptosporidium y el helminto Trichuris trichuria. Completa el siguiente cuadro. A ver, veamos. Dice signos y síntomas de infecciones del tracto gastrointestinal. Esta clase de infecciones tiene una sintomatología un poco inespecífica. Viene acompañada de diarreas, náuseas, vómitos, cólicos, lo que viene a ser el tenesmo, los pujos, dolor abdominal, fiebre y anorexia. Acuérdense, anorexia es que ha disminuido el apetito. Así que normalmente no hay muchos... Es como que pueden confundirse estas infecciones. Podemos confundir el agente, podemos confundir el cuadro, así que nos regimos por otros parámetros en este caso porque la sintomatología no es muy clara, es bastante inespecífica. Serotipos de E. coli productoras de diarrea. Está el O121H19, O157H7, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo pueden completar. Especies de Shigella productoras de diarrea, está la Dysenteriae, está Flexneri, Sonei, Boydii. Esas son las 4 productoras de diarreas. Y por último, procedimiento bacteriológico para investigación de infección del tracto gastrointestinal. Coprocultivo. Ojo, dice bacteriológico. Coprocultivo. Si hablamos de parásitos, vamos a estar hablando de coprológicos o coproparasitológico. Ahora este es un cuadro con las afecciones gastrointestinales más comunes y los tenemos divididos en síndrome, en localización de la infección, más características clínicas más importantes y por último los agentes microbiológicos. En el caso de la gastritis crónica, la localización de esta infección va a ser la mucosa gástrica y ¿qué característica clínica podemos ver? Hay dolor gástrico y dolor abdominal. Esta va a ser causado por el Helicobacter pylori. En lo que viene a ser la intoxicación alimentaria, la localización de la infección es el tracto gastrointestinal superior, acuérdense, por encima del ángulo de Treitz, y la clínica viene acompañada de náuseas y vómitos, no hay mucha diarrea y tiene un inicio bastante rápido. Ahora, los agentes microbiológicos que suelen causar estas intoxicaciones vienen a ser el Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens y el Clostridium botulinum. Luego, en lo que viene a ser la diarrea infecciosa aguda, tenemos dos tipos. Tenemos las diarreas secretoras y las disenterías. Las diarreas secretoras son causadas por toxinas y la disentería es por invasión a la mucosa. Veamos primero las diarreas secretoras.
Estas son localizadas en el intestino delgado y la clínica es una diarrea acuosa, es una diarrea bastante líquida. En el examen, en el análisis bacteriológico en el coprocultivo, en las diarreas secretoras no vamos a encontrar leucocitos fecales. No se encuentran porque no hay invasión a la mucosa. Acuérdense de eso. Ahora, ¿cuáles son los agentes microbiológicos que nos pueden venir a causar una diarrea acuosa secretora? Puede ser la Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena, puede ser el Vibrio cholera, puede ser el rotavirus, Yersinia amblia, Cryptosporidium parvum. Ese es el agente número 1 causante de diarreas en pacientes con VIH-Sida. Ahora, en el caso de las disenterías, esta es una infección localizada en el colon, viene acompañada de fiebre, en el caso de que sea bacteriana, fiebre, dolor abdominal, diarrea mucopurulenta hemorrágica, también es una diarrea intensa, y en el caso de este cuadro de la disentería sí podemos encontrar leucocitos fecales, porque en la disentería sí hay una invasión a la mucosa y esto es lo que está generando el pus y la sangre. Ahora, ¿cuáles son los agentes microbiológicos que pueden causar disentería? Puede ser el Campylobacter jejuni, la Salmonella, la Shigella, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enterohemorrágica, que también si es que se complica esta infección puede causar un síndrome urémico hemolítico, sobre todo en los niños. También puede ser causada la disentería por una entamoeba histolítica o por un Clostridium difícil. En lo que viene a ser la fiebre tifoidea, esta es una enfermedad febril sistémica que el primer lugar de la infección viene a ser intestinal y es causada por la Salmonella typhi y la Salmonella paratyphi en menor medida. La fiebre tifoidea viene acompañada por fiebre, vómitos, náuseas, diarreas, puede aparecer una roceola en todo el cuerpo y normalmente tiende a encontrarse casos de fiebre tifoidea en lugares pobres, precarios. Y actualmente hay vacunas, creo que acá no la colocan, pero el año pasado cuando me tocó defender caso clínico de fiebre tifoidea, pude ver que sí existen vacunas y por lo menos en lo que viene a ser Europa y Estados Unidos se recomienda la administración de esta vacuna en el caso de que uno vaya a viajar a lugares donde exista probabilidad de contraer la fiebre tifoidea. Luego, en lo que viene a ser diarreas crónicas de causa infecciosa, estas se dan en personas que sufren de SIDA y también en personas inmunodeprimidas. Y la localización de la infección viene a ser el intestino delgado, son diarreas acuosas sostenidas y tampoco se encuentran leucocitos fecales. Los agentes microbiológicos más comunes son el Cryptosporidium parvum, Mycobacterium avium y la Microsporidia. Y por último, otra afección del aparato digestivo viene a ser la hepatitis. Acuérdense, el hígado es una glándula anexa a este aparato. Y la localización de la infección viene a ser el hígado. Y la clínica de esta enfermedad es principalmente una ictericia, hay fatiga, hay dolor, hay acolia, que es la falta de pigmentación de las heces, hay coluria, que es la sobrepigmentación de la orina, y los agentes causales de la hepatitis vienen a ser los virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Ahora, la orientación diagnóstica de las infecciones gastrointestinales. Nosotros tenemos que
para saber orientarnos a cuál puede ser nuestro agente causal, a cuál puede ser la localización de la infección, en la anamnesis, es decir, la entrevista al paciente, en la historia clínica, tenemos que primero preguntar desde cuándo es que el paciente está sufriendo de este cuadro, de la diarrea. Si viene a ser que el paciente refiere que él está presentando diarrea desde hace un par de horas, bueno, no un par de horas, pero desde hace unas horas o solamente un par de días, estamos hablando de que es una diarrea aguda. Y aquí vamos a pensar en toxinfección, en disentería. Y si es que el paciente refiere de que ha estado presentando este cuadro ya por semanas, aquí ya hablamos de que es una diarrea crónica y podemos pensar en distintos cuadros. Ya podemos pensar en un síndrome del colon irritable, que viene a ser un cuadro autoinmune, o también puede ser causado por un Cryptosporidium en el caso de que estemos hablando con un paciente inmunocomprometido. Luego hay que preguntar al paciente cuál es la apariencia, cuál es el aspecto de las deposiciones. Si es que el paciente nos habla de que son heces con moco, pus y sangre, es decir, si son disentería, ahí ya podemos estar pensando en una salmonella, en una shigella, campylobacter, escherichia coli enterohemorrágica, en un Clostridium difficile, en una entomeba histolítica o en una yersinia, que esos son los principales causantes de disentería. Ahora, si es que el paciente solo nos dice que es una diarrea acuosa, no hay sangre, no hay pus, entonces pensemos en bacterias que produzcan toxinas que puedan generar estas diarreas secretoras. Puede ser una Escherichia coli enterotoxigénica, ya que produce la verotoxina, puede ser un Vibrio cholera, puede ser un Staphylococcus aureus, puede ser un Clostridium. Ahora, también existen, acuérdense, virus que causan diarreas acuosas como el rotavirus, el virus Norwalk y por último también hay protozoarios que van a causar esta clase de diarreas, el Cryptosporidium y la Giardia lamblia. Ahora, también tenemos que ver si es que estos cuadros se presentaron después de ingerir ciertos alimentos o es que tienen otra etiología. Ya vimos de que pueden haber diarreas de origen autoinmune, por ejemplo. En el caso de los Staphylococcus aureus, eh, estos pueden causar diarreas y podemos sospechar de que son los causantes de la infección si es que el paciente ha ingerido pollo, mayonesa, cremas, huevos. Y normalmente estas tienden a ser infecciones con un tiempo de incubación bastante cortos. Por ejemplo, en unas 6 horas de que hayamos ingerido el alimento y el paciente, o sea, comió el pollo y a las 6 horas ya puede estar presentando una diarrea acuosa. También puede ser de que haya ido a algún cumpleaños y al par de horas ya está con diarrea, sospechamos de la torta, por ejemplo. En el caso de la salmonela, pensamos en que es el agente causal cuando el paciente haya referido de que la diarrea comenzó luego de ingerir huevos o lácteos. Luego está la listeria, que viene después del que el paciente haya consumido queso. En el caso del Vibrio cholera, acuérdense que a esta bacteria le gusta bastante lo que son los mariscos y el pescado. Y también es común ver cuadros de cólera en lugares que estén en la costa. Por ejemplo, en Perú es común encontrar casos de cólera y ahí sucedió que hace un par de años cuando unos cuantos miembros de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la U fueron a Perú a una, no sé, un congreso o algo así. Eh, Hubieron algunos estudiantes que se contagiaron de cólera. Así que su viaje fue tristemente arruinado por esto, pero
Sí. Luego el Clostridium botulinum, esto ya lo avanzaron igual con la doctora. Sospechamos de esta bacteria en el caso de que hayan consumido del paciente conservas caseras, ¿no? Que no hayan sido bien guardadas, que no haya mucha limpieza. Bueno, ahora de otras bacterias, o bueno, bacterias en general, así en general, como un grupo grandote, bacterias. Y de la Giardia lamblia, por ejemplo, sospechamos cuando el paciente haya tomado agua de manantial, agua de pozo. Todo eso es un factor bastante de riesgo para contraer una infección gastrointestinal. Y bueno, por último, la Shigella, cuando el paciente haya iniciado con la diarrea luego de haber comido verduras crudas, quizás no las lavó bien, quizás no se lavó las manos al prepararlas. Bueno, otros datos importantes que tenemos que ver en la anamnesis es si hay otros miembros de la familia que igual estén teniendo estos síntomas. Si es que igual comieron todos el mismo alimento, si es que ha viajado recientemente a otro país, por ejemplo, siguiendo el tema del cólera, ¿no? Que esos compañeros se enfermaron cuando estaban en Perú y estuvieron comiendo ceviche. O también está el cólera que en Haití es prácticamente endémico, si es que se puede decir. Luego, cuáles son los hábitos sexuales de este paciente. ¿Por qué nos interesa? Porque puede tratarse, por ejemplo, de que sea un paciente PBBS, es decir, un paciente que vive con el VIH-Sida, y que ahí ya vamos a pensar, por ejemplo, en un Cryptosporidium parvum, ¿cierto? Luego, la ingesta previa de fármacos como antiácidos con magnesio. Los antiácidos se usan en el tratamiento, por ejemplo, de lo que viene a ser la gastritis. Antibióticos, por el tema de que los antibióticos pueden causar desbalances en la microbiota normal del cuerpo. Laxantes, que ya saben los laxantes, cuál es su función. Y digitálicos, ¿qué son los digitálicos? Los digitálicos son fármacos que se usan en pacientes cardiópatas, normalmente lo que viene a ser la insuficiencia cardíaca, y tienden a ser un poquito tóxicos para el cuerpo y tienden, por ejemplo, pueden causar vómitos, náuseas, diarreas. Todos los fármacos en general van a presentar RAMS, es decir, reacciones adversas al medicamento, pero estos tienden a ser un poquito más fuertes y más difíciles de metabolizar. Un ejemplo es la digoxina. Ahora, glosario, veamos. ¿Qué es la disentería? La disentería no es otra cosa que heces acuosas con estrías de moco, pus y sangre. La intoxicación alimentaria es la manifestación clínica de la ingestión de alimentos contaminados por bacterias. Catarsis es la expulsión espontánea o artificial de sustancias que son nocivas al organismo. Por artificial podemos estar hablando de que mediante laxantes o enemas. La hematemesis es la presencia de sangre en los vómitos. Calemia, ya sea con C o con K, es la concentración de potasio en sangre. También se puede decir potasemia. Así que calemia, potasemia, calemia con K es lo mismo. No lo vayan a confundir con calcemia, que eso es concentración de calcio en sangre. La natremia es la concentración de sodio y los antieméticos son fármacos para detener y evitar náuseas y vómitos. Entonces ya con esto podemos comenzar los casos clínicos. El caso clínico 1 nos habla de un hombre de 31 años que regresa a Santa Cruz al final del verano tras un viaje de 3 semanas a Haití. Al segundo día de su vuelta muestra un cuadro de inicio súbito consistente en una diarrea acuosa profusa e intensa. En emergencias realiza una defecación abundante de heces acuosas con aspecto de agua de arroz. Además, vomita varias ocasiones y muestra una sudoración ligera. También sufre calambres musculares y sensación de mareo.
El paciente recibe tratamiento con antiácidos. Completa el siguiente cuadro. Datos clínicos. Diarreas, vómitos, calambres musculares, mareos. Los datos epidemiológicos es que es un hombre de 31 años, estuvo unas cuantas semanas en Haití y hay tratamiento con antiácidos. El diagnóstico diferencial, ¿qué microorganismos podemos estar pensando? Es una diarrea acuosa, así que podemos pensar en una Escherichia coli enterotoxigénica, en un Staphylococcus aureus, puede ser una Shigella, pero mucho ojo, nos habla de que estas heces acuosas tienen un aspecto de agua de arroz. Entonces podemos pensar en un vibrio cólera, más que nada en un vibrio cólera. Mecanismo fisiopatológico de la diarrea, subraye, es una diarrea acuosa, así que estamos hablando de que la causa es la producción de toxinas de la bacteria que está causando la infección. Diagnóstico final del cuadro, cólera. ¿Por qué? Porque en los pacientes que sufren de cólera, estos van a presentar estas diarreas acuosas con aspecto de agua de arroz. Es decir, van a estar perdiendo sumamente una cantidad extraordinaria de líquido. Aparte de que va a estar vomitando y va a estar claro con sudoración, pero mucho ojo. Toda esta pérdida de líquido va a causar deshidratación en el paciente, va a causar desequilibrio hidroelectrolítico y este va a ser el causante de que hayan calambres musculares y sensación de mareo, es porque el paciente está deshidratado. Así que con eso llegamos a que el paciente está sufriendo de cólera. Aparte de que en Haití, ya les había comentado, el cólera es un cuadro bastante común, están con epidemias todo el rato de esta enfermedad. Es un país bastante pobre. Completar el siguiente informe de coprocultivo. Muestra es materia fecal, estudio bacteriológico, pedimos un coprocultivo. ¿Cuál es el aspecto? Es acuoso, ¿cierto? Examen directo. Leucocitos no se observan, eritrocitos no se observan, células epiteliales escasas. Examen parasitológico sale negativo, tinción de Gram, hay bacilos Gram negativos en forma de coma. Ya eso nos indica de que sí, nuestro diagnóstico está bien, se trata de un vibrio cólera. Examen citológico, 0% de polimorfonucleares, 0% de mononucleares. Ya sabemos por qué, porque no hay leucocitos fecales. Cultivo, el germen aislado, no germen, van a disculpar, viene a ser vibrio cólera serotipo 1 y el antibiograma, bueno, ahí ya nos indica a qué es sensible y a qué es resistente. Es sensible, sulfatrimetropin, cefalexina, cloranfenicol, tetraciclinas, sobre todo la tetraciclina, ¿no? Se lo utiliza en caso de cólera, también se lo utiliza en medidas profilácticas para esta enfermedad. Y bueno, es resistente a ampicilina, ácido nalidíxico, nitrofurantoína. ¿Por qué es resistente a ampicilina? Es por el tema de que es un gram negativo, ¿cierto? Y la ampicilina, como todos los betalactámicos, actúa a nivel de la pared celular y ahí está fijación por el peptidoglicano. Caso clínico 2. Aquí tenemos un hombre de 35 años, VIH positivo, acude al médico de familia debido a que sufre desde hace varias semanas un cuadro de diarrea acuosa. También presenta fiebre, náuseas y anorexia. Durante las 2 últimas semanas la diarrea ha empeorado considerablemente y el paciente ha desarrollado fatiga y debilidad. Ha perdido 9 kilos. El paciente lleva varios meses sin tomar el tratamiento antirretroviral debido a la intolerancia. En el hemograma presenta un recuento leucocitario de 2.300 leucocitos por milímetro cúbico. Se solicita coprocultivo y no se observa el desarrollo de gérmenes patógenos. Complete el cuadro. Veamos, ¿cuáles son los datos clínicos de este paciente? Tenemos de que es un paciente que ya lleva varias semanas con esta diarrea, es decir, es una diarrea crónica, tiene fiebre, tiene
náuseas, tienes anorexia, fatiga, adinamia, todos esos vienen a ser nuestros datos clínicos. En los datos epidemiológicos vamos a tener que es un hombre, tiene 35 años, pero sobre todo lo más importante es que es un PBBS, es un paciente que vive con VIH-Sida y no ha seguido tratamiento antirretroviral. Es cierto de que hay muchos pacientes que van a presentar intolerancia a estos fármacos, son muy fuertes, pero el no consumirlos también los expone a infecciones graves, a estas infecciones oportunistas que ustedes bien saben vienen a ser la causa de muerte real de, de los pacientes que sufren de SIDA. Datos de laboratorio: en el coprocultivo nos observan bacterias y el hemograma nos muestra 2300 leucocitos por milímetro cúbico, es decir, hay una leucopenia. Tipo de diarrea: aguda o crónica. Crónica, debido a que ya lleva varias semanas, ¿cierto? Ahora, investigue qué otra prueba de laboratorio necesita para confirmar el diagnóstico del agente causal de acuerdo a datos clínicos y epidemiológicos que presenta el paciente. En esto existe el método o la prueba de Quinyon, que es una tinción de Nielsen modificada. En esta no se va a usar tanto el calor como se usa en la tinción de Nielsen. Y con esta técnica lo que observamos va a ser a parásitos y a micobacterias, más que nada. Así que, ¿cuál es el diagnóstico final del cuadro? Infección por Cryptosporidium parvum. ¿Por qué? Acuérdense, ya les había comentado que el Cryptosporidium viene a ser el causante número 1 de diarreas crónicas en pacientes con SIDA o pacientes inmunodeprimidos. Aparte, que ya el que nuestro cultivo haya dado negativo ya nos indicaba de que el agente infeccioso era más que probable de otro índole, no era una bacteria. Ya podíamos sospechar en ya sea un virus o un parásito, pero siendo el agente número 1 de diarreas en pacientes con VIH-Sida, un parásito, entonces sí podemos pensar de que era este. Y bueno, ya con nuestra prueba de Quinyon nos dio positivo y bueno. Caso clínico 3. Un hombre de 71 años vuelve a casa tras una estancia de 2 semanas en el campo. Al día siguiente de su llegada muestra un cuadro de inicio agudo con fiebre de 38.8 grados centígrados, dolor abdominal de tipo cólico y diarrea acuosa. Al otro día presenta tenesmos y observa la aparición de moco y rastros de sangre en las heces. Después, las heces muestran sangre macroscópicamente visible y aumenta la frecuencia de la defecación. Preocupada por el estado del paciente, su hija le lleva al servicio de urgencias del hospital. Durante su estancia en el campo, el paciente toma agua de un pozo. El paciente presenta deshidratación leve. Se solicita coprocultivo. Veamos. En la clínica, ¿qué tenemos sobre este paciente? Es un paciente que tiene fiebre, tiene dolor abdominal, va a tener el primer día que se presenta a la clínica, va a tener diarrea acuosa. Pero el segundo día ya nos está hablando de que hay aparición de moco y de rastros de sangre y luego ya se ve macroscópicamente, ya podemos ver sangre, podemos ver coágulos, podemos ver, bueno. En el segundo día, es decir, el primer día diarrea acuosa, segundo día disentería. La epidemiología es un hombre ya mayor de 71 años, pasó 2 semanas en el campo y tomó agua de pozo. Ok, es un agua no tratada, puede estar infectada con quién sabe qué. Diagnóstico diferencial. Posibles microorganismos. A ver, estamos hablando de que es un paciente que está sufriendo de disentería, así que vamos a estar barajando entre las posibilidades una Escherichia coli enterohemorrágica, una Shigella, una Salmonella, también puede ser una entomia histolítica, un Balantidium coli. Todos esos nos pueden estar causando
este, las disenterías. Puede ser también un trichuris trichuria. Mecanismos fisiopatológicos de la diarrea. Eh, Nos pone, subraye, si es por producción de toxinas o por invasión. El primer día el señor estaba sufriendo una diarrea acuosa, así que esta diarrea se estaba dando por producción de toxinas. Pero el segundo día ya presentó disentería, es decir, ya existía una invasión a la mucosa intestinal, por lo que ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de la diarrea? Vienen a ser ambos. Y el diagnóstico bacilar tenemos de que es el diagnóstico final tenemos que es una disentería bacilar o shigelosis. ¿Por qué? Sucede que la shigella, ya sea Flexneri, Sonei, Disenteriae, Boidi, tienden esta capacidad de que primero te generan un cuadro de una diarrea acuosa, pero luego al segundo día de que ya se está manifestando la infección, va a estar generando una disentería. Acuérdense que las shigellas producen sus propias toxinas, producen una endotoxina y una toxina de Shiga, y luego van a ir y van a invadir la mucosa intestinal. Es por eso de que hay esta evolución del cuadro. Se llama disentería bacilar para diferenciar de las otras disenterías. Es bacilar porque las shigella son bacilos gram negativos. Y bueno, es eso. ¿Por qué descarto una disentería mediana? Muy buena pregunta. Principalmente lo que vemos es que este paciente tenía fiebre. En las disenterías amebianas los pacientes no van a tener fiebre. Es más que nada eso. ¿Cuál fue la fuente de infección? Más que seguro que fue el agua de pozo, porque es un agua que no está tratada, no es agua potable, puede estar infectada con muchos microorganismos. El resultado del coprocultivo es el siguiente. Completar los datos que faltan. Ok, la muestra es la materia fecal del paciente. El estudio que pedimos es un coprocultivo. El examen directo muestra leucocitos 50-60 por campo, eritrocitos más de 80 por campo, células escasas. Acuérdense que ya la muestra era la muestra de disentería, es decir, ya tenía pus, ya tenía sangre en las heces. Si hubiera sido la muestra tomada el primer día, quizás no nos haya mostrado leucocitos fecales ni eritrocitos. El examen parasitológico volvió negativo. La tinción de Gram nos mostró flora polimicrobiana disminuida con predominio de bacilos Gram negativos. El examen citológico nos muestra de que hay un predominio al 90% de polimorfos nucleares y un 10% de mononucleares. Así que esto ya nos indica que sí, que es cierto de que es una infección bacteriana, que es una diarrea con invasión de la mucosa, es una diarrea exudativa. Y el cultivo, ¿cuál es el germen aislado? Es una Shigella dysenteriae. Antibiograma sensible a sulfatrimetoprim, a cefalexina, cloranfenicol y resistente a ampicilina, ácido nalidíxico y nitrofurantoína. Respecto al germen aislado, en realidad podría ser cualquiera de los cuatro tipos. La Shigella dysenteriae sí tiene la cualidad de que tiende a causar los cuadros un poquito más fuertes, más complicados, y además que se encuentra más en lugares más, mmm, ¿cómo, cómo lo digo? En países menos desarrollados, porque lo que viene a ser la SONEI, si no me equivoco, es la que es más comúnmente aislada en Estados Unidos. Y lo que viene a ser el Centeriae se encuentra en países más pobres, así como Bolivia. Así que es muy probable de que haya sido esta la causa. Y bueno, chicos, eso es todo. Y no se olviden completar su guía. La tienen que presentar el miércoles. Van a tener mucho cuidado.
a respetar la cuarentena, y todo eso. Y nada, eso es todo. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda que tengan me la hacen saber. Y gracias.